igual tenemos 3 fases de tratamiento, igual que en la linfoblástica. Recuerdan, la inducción, la consolidación y el mantenimiento. Solo que aquí no todas las variantes de leucemia mieloide aguda llevan mantenimiento, solamente la promielocítica. De ahí en más las otras variantes no, nos quedaríamos con la inducción y las consolidaciones. Entonces, desde 1973, este es el esquema de inducción. Si no ha variado, pues quiere decir que no tenemos muchas opciones de qué tomar, y es un esquema que se denomina 7+3 porque se administran 7 días de citarabina y 3 días de un antracíclico, que es como la doxorubicina. Las tasas de remisión completa con este esquema de todas las leucemias mieloides agudas varían entre un 50 y un 90%. Obviamente aquí depende del pronóstico de cada una de las variantes. Pero esto pues es el tratamiento de inducción a la remisión. Es un esquema igual, es una intensa, igual que para linfoblástica. Ahora, históricamente se han tratado de usar o de combinar diferentes dosis de citarabina y diferentes dosis de antracíclico y tipos de antracíclico, pero pues básicamente lo seguimos usando y tienen más o menos la misma respuesta, independientemente de las variaciones que hacemos. Lo que sí, que este esquema, al hacer intenso, se usa preferentemente para menores de 60 años y con buen estado funcional. ¿Dudas? Luego vendrían las consolidaciones. O sea, di mi primer esquema, que es inducción a la remisión, que dura como 28 días, y luego doy mis consolidaciones. Las consolidaciones, no, ya no entendí. El esquema se llama así, 7+3. Son 2 fármacos en el esquema, citarabina y un antracíclico. Un día van 7 y otro día van 3. Más bien, uno va por 7 días y otro va por 3 días. Del 1 al 3, o sea, el primero, segundo y tercer día, pues van los 2 fármacos, luego solo se queda citarabina. Bueno, les mencionaba, las consolidaciones se dan con algo que se llama dosis alta de citarabina y se dan 3 ciclos de consolidaciones. Entonces, damos inducción a la remisión y 3 ciclos de consolidaciones de dosis altas de citarabina. Casi para todo, excepto promielocítica, que se trata diferente. Pero para todas las leucemias mieloides agudas, ese es el tratamiento. Ya les había mencionado, igual, estos ciclos son más o menos cada 28 días, aproximadamente, dependiendo obviamente de la toxicidad que le provoquen al paciente, pero más o menos. O sea que cada mes se estoy aplicando una consolidación. Para todas las leucemias, excepto para promielocítica, terminando esto, se deja al paciente en vigilancia. No hay un mantenimiento en mieloide. Ahora, ¿qué otra cosa podemos usar? Bueno, para un paciente menor de 60 años con riesgo citogenético de intermedio a alto, lo podemos mandar trasplantar como una consolidación. O sea, le damos la inducción, podemos dar 1 o 2 ciclos de consolidación y luego lo mandamos a trasplantar. Ese puede ser otro tratamiento de consolidación. Les digo, sobre todo para riesgos intermedios y altos, es lo que se puede llegar a trasplantar. Los riesgos bajos con citogenética de mal pronóstico generalmente no se trasplantan. Y pues, ¿qué pasa con los que se trasplantan contra los que no se trasplantan? Pues si les aumenta, sobre todo en los riesgos altos, es en donde más se ve, por ejemplo, la sobrevida global.
Un paciente trasplantado, vean, 94% contra uno que no se trasplantó, un 15%. De sobrevida global a 5 años. Entonces sí impacta, sobre todo en los altos riesgos citogenéticos. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, y como igual que las linfoblásticas, llevan tratamiento de soporte, ¿ok? Necesitan estar hiperhidratados y en administración con allopurinol para disminuir el riesgo del lisis tumoral. Soporte transfusional tanto de plaquetas como de concentrados si es que lo necesitan. Si tienen infecciones, pues tratan las infecciones. En algunos casos se puede dar profilaxis contra infecciones. Y el Filgastrim, cuando los pacientes tienen fiebre y neutropenia, pues también se administra. No hay ninguna contraindicación para el factor de crecimiento. Y eso creo que es todo todo el tratamiento de leucemia mieloide. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Nos vamos a adentrar en otra leucemia, que son las leucemias crónicas. Y vamos a empezar con la leucemia mieloide crónica. O granulocítica crónica, también la llaman. Bueno, esta es la primera leucemia en ser identificada. Pues la primera también es donde se aisló la alteración citogenética que la provoca, que es un cromosoma que le llaman cromosoma de Filadelfia, que es una traslocación, no es la traslocación 922. La traslocación 922 o cromosoma de Filadelfia es la causante de la leucemia mieloide crónica. Y también fue la primera leucemia en donde se aísla el transcripto o la proteína que genera esta traslocación o que genera este gen. El gen que se genera producto de esta traslocación es un gen que se denomina BCR-ABL y se genera una proteína que es la causante pues, de la leucemia mieloide crónica. Y también fue la primera neoplasia, ahora sí que en general, en donde hubo un tratamiento molecular. Se creó un medicamento que va dirigido específicamente contra la traslocación. Ya no se trataba, es la primera neoplasia donde ya no se trató con quimioterapia, sino con estos agentes que son inhibidores de tirosincinasa. Entonces, pues es un parteaguas obviamente en el tratamiento de las neoplasias y el entendimiento de la generación de la carcinogénesis, la leucemia mieloide crónica. Bueno, este es un trastorno mieloproliferativo crónico. ¿Se acuerdan que les dije que había 4 principales? 2 ya los vimos y uno no lo íbamos a ver. Y otra nos quedaba pendiente y es precisamente esta, la leucemia mieloide crónica, en donde vamos a tener una proliferación controlada tanto de formas inmaduras e inmaduras de granulocitos, pero no tanto de blastos, ¿sí? Sino del resto de las células en los diferentes estadios madurativos. Representan del 15 al 20% de todas las leucemias en el adulto. En los niños esta leucemia es rarísima, rara, muy rara. Vean la incidencia anual de 1 por cada 100,000. Predomina en hombres, vean la edad de presentación entre 50 y 60 años, como más o menos es el promedio de los mieloproliferativos crónicos. No hay alguna diferencia familiar y el único factor de riesgo donde se ha visto pues, es la exposición a radiación ionizante. ¿Dudas?
Ok. Esto se va a generar por una expansión monoclonal, obviamente, de una célula amiloide en donde ocurrió la translocación 922. ¿Y ahora por qué se da esto? Bueno, porque en el cromosoma 9 tengo un gen que se llama ABL y en el cromosoma 22 tengo un gen que se llama BCR. Cuando ocurre la translocación se fusiona este gen o estos dos genes y crean un nuevo gen o un oncogen que es el oncogen BCR-ABL. Entonces vamos a tener, aquí tenemos el cromosoma 9, el cromosoma 22, ocurre la translocación y se genera este gen de fusión BCR-ABL que va a generar una oncoproteína. Ahora, ¿por qué es importante o qué tienen de características estos genes? Bueno, pues son tirosincinasa. El gen BCR-ABL es una tirosincinasa. Y entonces, cuando se le pega el ABL, lo que sucede es que lo activa de forma constitutiva, ya no requiere ningún otro estímulo para que se active. Y entonces lo que va a provocar es que se va a impedir la apoptosis, disminuye la actividad de todos los complejos que regulan el ciclo celular y pues la célula se divide y se divide y se divide y se divide y se divide sin control. Entonces, este gen pues tiene puntos de control, tanto mecanismos antiapoptóticos, bueno, de apoptosis como proliferativos y de adherencia celular. Y eso hace que las células amiloides empiecen a proliferar. Y proliferar, y proliferar, y proliferar. ¿Dudas? Aquí está otra vez la imagen. Si se fijan, ahí está la translocación 922. Ahí está el cromosoma Filadelfia, cómo se fusiona el gen BCR y el ABL. Forman el nuevo oncogen. Se genera un transcripto con la oncoproteína y se genera una tirosina constitutiva. Eso quiere decir que está permanentemente activada, lo que va a inducir la fosforilación de múltiples sustratos que tienen mecanismos de señalización para promover la proliferación celular y mecanismos de apoptosis. Y eso pues genera finalmente la leucemia amiloide crónica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es una enfermedad trifásica. O sea que tenemos 3 estadios o 3 momentos en la historia natural de la patología, que es la fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. La fase clásica, bueno, un gran porcentaje de los pacientes o la mayoría de los pacientes son diagnosticados en fase crónica. Muy pocos en acelerada y todavía más pocos en blástica. La fase blástica es prácticamente una leucemia aguda. Es lo que les mencionaba, el 80% se van a diagnosticar en una fase crónica y un 20% de los pacientes pueden evolucionar hacia una fase blástica sin pasar por la acelerada. Solamente el 10% de los pacientes se van a diagnosticar en una fase blástica. Ahora, entre el 30 y el 50% de los pacientes a nivel mundial, estoy hablando, son asintomáticos al diagnóstico. Esto quiere decir que es un hallazgo incidental. O sea, la persona se fue a hacer un laboratorio y encontró la leucocitosis. Les digo, a nivel mundial, aquí en México eso no es tan frecuente. O sea, generalmente nuestros pacientes aquí llegan con síntomas porque aquí la cultura del cuidado no está muy extendida, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Ok, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentar los pacientes? Pérdida de peso, anorexia, dolor óseo, astenia, adinamia, febrícula, y van a tener dolor abdominal y plenitud postprandial.
Todo esto porque vienen esplenomegalia. La leucemia mieloide crónica es una de las pocas enfermedades que generan algo que se llama esplenomegalia masiva. Y entonces tenemos la esplenomegalia y la hepatomegalia, que son muy características de la leucemia granulocítica crónica o leucemia mieloide crónica. Ahora, ¿qué síntomas vamos a tener en la fase crónica? Les digo, cerca de la mitad de los pacientes no tiene nada, es solamente un hallazgo incidental. Pueden tener síntomas constitucionales, molestias abdominales por la esplenomegalia sobre todo. Pero si ustedes se fijan, síndrome anémico, es raro. Algunos otros como dolor óseo, hemorragias, priapismo. Esplenomegalia prácticamente todos los pacientes. O sea, no he visto un paciente con LGL que no tenga esplenomegalia. Eso es la fase crónica. En la fase acelerada se acentúan los síntomas constitucionales. Empieza a haber más esplenomegalia, saciedad precoz, plenitud postprandial, equimosis, fiebre, linfadenopatías, hepatomegalia. La fase acelerada es una progresión clonal de la leucemia. Se está volviendo más grave y más agresivo. Y finalmente tenemos la fase blástica, que les digo es prácticamente una leucemia aguda. Vean cómo la diagnostico. Más de 20% de blastos. Y eso, si ustedes recuerdan, es diagnóstico de leucemia. Entonces va a tener los síntomas y signos asociados a la pancitopenia o a la infiltración de la médula ósea. Fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Van a tener esplenomegalia refractaria, o sea que ya no disminuyó, siguió creciendo. Dolor óseo. Pueden tener cloromas extramedulares. Los cloromas extramedulares son tumores literalmente de células mieloides. ¿Dudas? Ok. Ahora, esta es la evolución natural de la enfermedad si no le hacemos nada, ¿ok? Entonces, el ritmo de evolución anual de la fase crónica hacia la crisis blástica es de 5 a 10% en los primeros 2 años y de 20% en los años subsiguientes. Pero además, si yo al paciente no le hago nada, aproximadamente la fase crónica dura entre 5 a 6 años y luego evolucionan hacia una fase acelerada, que más o menos ahí se tardan entre 6 a 9 meses y finalmente una fase blástica. Entonces, esa es la historia natural de la enfermedad. Si no se trata, pues los pacientes van a terminar muriendo quizá en una fase blástica. ¿Cuáles son los datos de progresión? O sea, yo tenía un paciente diagnosticado en fase crónica y que me hace sospechar que ya no está en fase crónica. Uno, que empieza a tener leucocitosis, que tiene trombocitosis o trombocitopenia, que comienza otra vez con anemia, que tiene esplenomegalia o hepatomegalia creciente y dolorosa, fiebre, dolor óseo y tiene infiltración a hueso. Son datos de que ya la leucemia no la tengo controlada y está progresando ya sea hacia una fase acelerada o hacia una fase blástica. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, ¿cómo hacen el diagnóstico? ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Bueno, en sangre periférica los pacientes pueden llegar a tener una anemia normocítica normocrómica, leucocitosis expensas de neutrofilia. O sea, aquí tengo neutrófilos. Puedo tener eosinofilia y vasofilia. Aquí sí hay un diferencial, no como las leucocitosis de las agudas, de que sí puede tener leucocitosis, pero quién sabe qué sea.
Aquí no, aquí aunque tenga 300,000 leucos, me dan diferencial. Sé que son neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que es lo que tiende a proliferar. ¿Qué más? Y entonces, en sangre periférica vamos a ver formas jóvenes de la línea mieloide. Hagan de cuenta que estoy viendo una médula ósea en un frotis de sangre periférica, porque tengo promielos, metamielos, mielocitos, bandas, o sea, todas las formas jóvenes están en sangre periférica. Y hay pues una gran celularidad. Diferencia de las agudas, aquí prácticamente o casi no tenemos blastos. Son formas jóvenes o formas maduras de la línea mieloide. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar? El diagnóstico, bueno, ahorita me regreso a eso. Si yo le hago un aspirado de médula ósea al paciente, lo que yo voy a encontrar es una hiperplasia granulocítica. O sea, muchas células de la línea granulocítica va a estar incrementada, va a estar hipercelular, y también puedo observar aquí panmielosis. Si hago una biopsia de hueso, va a estar otra vez con lo mismo, hipercelular, hiperplasia granulocita, aumento en la serie de megacariocitos. Hablando de la fase crónica, si ya estamos en la fase blástica, perdón, pues vamos a ver blastos, ¿no? Más de 20% en médula ósea, pues ya me diagnostica una fase blástica de la LGC. ¿Para qué más me puede servir la médula ósea? Para descartar que no tengan mielofibrosis o algunas otras alteraciones. ¿Cómo puede ser que ya esté afectada la línea eritroide y por eso es que tenga anemia? O sea, ya tengo totalmente infiltrada la médula, que hay un aumento en la megacariopoiesis, y también valorar los efectos del tratamiento. Todo eso que acabamos de ver, o que les acabo de mencionar, es sugestivo de realmente lo que les va a dar el diagnóstico es esto. Requiere la presencia del cromosoma Filadelfia. El 98% de las leucemias mieloides crónicas tienen cromosoma Filadelfia positivo. Y el otro 2% son una rareza. Entonces, requieren la presencia de cromosoma Filadelfia. Y lo tengo que demostrar. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Seguros? Pseudo-Gaucher. Células que se parecen a las células de Gaucher, que son megacariocitos. ¿Dudas? Ok. Este cromosoma Filadelfia, les digo, fue descrito desde 1960. Lleva precisamente el nombre de la ciudad donde fue descrito, y ya les había mencionado también esto hace rato. Fue la primera alteración cromosómica asociada a una patología neoplásica. Es una translocación recíproca entre los pares 9 y 22. Ahí está otra vez. Cromosoma Filadelfia, no se les olvide, va a generar un gen de fusión, que es el gen BCR-ABL. Este gen de fusión va a provocar síntesis de oncoproteínas. Dependiendo de dónde ocurre el corte en la translocación, sobre todo de ABL, se pueden generar diferentes tamaños de proteínas, que son estas, las principales que están aquí. Una que se llama P210, P190 y P230. La P210 me está hablando del tamaño de la proteína. Es la que se observa con mayor frecuencia en la leucemia mieloide crónica. En cambio, la P190 es la que se asocia con leucemia linfoblástica aguda. Las dos son cromosoma Filadelfia y son resultado de un gen de fusión de BCR-ABL.
Simplemente esto está determinado por el tamaño o dónde se realizó el corte en ABL, cuántos exones incluyó. Y eso es lo que genera el tamaño de la proteína. Pero las dos son, o las tres, o las variantes que hay, son provenientes de cromosoma Filadelfia. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues mediante un cariotipo A y B traslocación. Entonces, todos los pacientes que tengamos sospecha de leucemia mieloide crónica necesitan un cariotipo donde se demuestre la presencia de cromosoma Filadelfia y eso me lo diagnostica. Puedo o tengo otro método para demostrar la presencia de cromosoma Filadelfia de manera indirecta. Y eso a través de una PCR de contranscripción inversa en tiempo real. Esta PCR lo que va a detectar es al gen de fusión, no directamente a la translocación, sino lo que resulta de la translocación. Entonces, eso también me daría el diagnóstico, la presencia de BCR-ABL. Y pues ya veríamos en el corrimiento de PCR si tengo la presencia del gen o la oncoproteína. Otra técnica que también se puede usar es un FISH. Se mete sonda para buscar 9 y 22 y pues ahí se ve la translocación. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Qué estudios adicionales se le pueden pedir al paciente? Un ultrasonido abdominal para evaluar la hepatosplenomegalia, ver funcionalidad hepática y renal. Y la vitamina B12. La vitamina B12 se encuentra incrementada en esta patología. Ahora, la fase acelerada. ¿Cómo voy a diagnosticar la fase acelerada? Obviamente, también partimos del hecho de que tiene cromosoma Filadelfia positivo. Bueno, pues es un paciente que ya tiene presencia de más de 10% de blastos, pero menos de 19, o sea, de 10 a 19% de blastos, porque ya 20 sería diagnóstico de leucemia. Tiene más de 20% de basófilos en sangre periférica y tiene trombocitopenia o trombocitosis persistente y aumento de esplenomegalia que no responde a tratamiento o hay evidencia de evolución clonal citogenética. La evolución clonal citogenética es que adquieran nuevas mutaciones aparte de Filadelfia. Hay dos rutas, bueno, eso no importa. El caso que se acumulan más variaciones o más alteraciones citogenéticas de la que tenía inicialmente, que era solamente el cromosoma de Filadelfia. Y finalmente, la fase blástica la vamos a diagnosticar por o más de 20% de blastos o una proliferación blástica extramedular. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pronóstico y tratamiento. El pronóstico, existen diferentes escalas pronósticas. Hay dos o que se usan más, que es la escala de Sokal y la Euroscore. No se estresen, no lo van a tener que calcular, son cálculos ya un poquito más matemáticos, pero en general toman en cuenta el grado de esplenomegalia, los blastos, la edad y la cuenta de plaquetas. En base a eso nos van a dar si es un paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Otro factor pronóstico también es el estadio al momento del diagnóstico. Obviamente es mal pronóstico que lo diagnostiquemos en una acelerada o en una blástica. Y otra, el gen de BCR-ABL o la proteína que se genera, pues al tener una alta tasa proliferativa sigue adquiriendo mutaciones, ¿no? Se van añadiendo mutaciones.
Esta mutación que está aquí, la T315I, es de mal pronóstico porque tenemos pocas opciones terapéuticas a ella. Entonces tiene una mala evolución, pero porque no tenemos tratamiento y por eso es de mal pronóstico. Ya existe un medicamento para esta en específica, pero no hay en México. O es de muy difícil acceso. Y entonces vean aquí la supervivencia general. Comparen la fase crónica con la crisis blástica. Vean, una fase crónica, vean la supervivencia, aquí estamos a 8 años, están vivos el 80% de los pacientes. En cambio, vean una blástica, va bajando, estamos hablando que es menos del 40%. Se comporta, pues, igual que una leucemia aguda, y vean la acelerada. Entonces, sí impacta en qué fase esté al momento del diagnóstico o que evolucione durante el tratamiento. ¿Dudas? Bueno, tratamiento. Históricamente hablando, inicialmente, cuando se detecta, vean, se trataba con arsénico, radiación esplénica, busulfán, que es un anquilante, un citotóxico. Vean, incluso se trató, y todavía las podemos llegar a tratar con hidroxiurea. Ahora, más o menos en los 70 empieza el auge del trasplante y empieza a mejorar la técnica de trasplante. Y entonces se convirtió en la primera y principal indicación del trasplante de médula ósea a un paciente con leucemia mieloide crónica. Ya sea que lo trasplantaran en halogénico o en autólogo. Se trasplantaban, todos los pacientes que se pudieran se trasplantaban porque les mejoraban la sobrevida. Luego, en algunos casos, sobre todo en las fases blásticas y aceleradas, se empezaron a usar tratamientos igual que en las agudas. O sea, si evolucionaba hacia una leucemia mieloide aguda, pues la trataba con 7+3 y luego dosis altas de citarabina. Y lo trasplantaba. También con interferones empezaron a tratar en algún momento. Si ustedes se fijan, pues es básicamente o alrededor de cómo se trataban las leucemias o cómo se tratan actualmente las leucemias agudas. ¿Qué pasa con leucemia mieloide crónica? Que para los 90 cambia todo. Se crea un medicamento que es un inhibidor de tirosincinasa y este medicamento se puede unir al sitio de unión de los fósforos de esta oncoproteína y entonces inactiva, por así decir, la mutación y los pacientes empezaron a entrar en remisiones hematológicas sin necesidad de quimioterapia, sin necesidad de trasplantes, sin necesidad de nada, más que de este medicamento que se llama imatinib. Fue y se convirtió en el primer tratamiento molecular para tratar cualquier neoplasia, no solamente leucemias. Y es una pastilla. Con el tiempo se generaron medicamentos de segunda, de tercera, incluso de cuarta generación, que son inhibidores de tirosincinasa, que han mejorado las respuestas hematológicas, citogenéticas y moleculares. Entonces, actualmente el tratamiento de primera línea es un inhibidor de tirosincinasa. Los pacientes ya no se trasplantan, o no por lo menos de primera instancia. Entonces, lo que les mencionaba, compiten con el sitio de unión del ATP a ABL e inhiben la fosforilación y pues con eso se detienen todas las señales. Esta es el imatinib. Esta es la dosis que se usa en fase crónica, 400 miligramos por día. Esta es la proteína de fusión, vean, BCR-ABL. Aquí es en donde se inserta el ATP y en donde inicia todos los mecanismos de segundos mensajeros. Y entonces, ¿qué hace el imatinib? Pues llega y se une al sitio donde se tiene que unir ATP y se inhibe la proliferación.
¿Dudas? Entonces, pues actualmente ese es mi tratamiento de primera línea. Vean, este es un seguimiento a 8 años, pero vean, la tasa de sobrevida libre de eventos con imatinib nada más, sin otra cosa, 81%. La tasa de sobrevida libre de progresión, o sea que se quedaron en fase crónica, era del 92%. Y la tasa de sobrevida a 8 años es del 93%. Tenemos muy buenas respuestas con imatinib o con los inhibidores de tirosincina. Y vean, hubo un parteaguas totalmente en cuanto empieza. Este es el estudio que ocasionó la autorización de imatinib, pero vean, lo estaban comparando con la mejor terapia en ese momento y vean la diferencia de las respuestas citogenéticas. ¿Qué es una respuesta citogenética? Es que desaparece el cromosoma Filadelfia. Ya no lo puedo detectar en un cariotipo. Y vean hasta dónde se fueron. Vean la diferencia. Prácticamente con quimioterapia o con las terapias combinadas no alcanzábamos respuestas citogenéticas. El problema es que tiene muchos efectos adversos y a veces es mal tolerado por los pacientes. Entre ellos edema, náusea, calambre, diarrea, eritema. Pero pues digamos que es su mejor opción. Ahora, el éxito de este tratamiento requiere que se lo tomen. Si no se lo toman, no sirve. No es que un día sí se lo tomen y el otro no. Requieren continuidad en el tratamiento. Entonces, pues si no se lo toman, no me va a servir de nada. Aún a pesar de eso, yo puedo tener pacientes que tienen resistencia a imatinib, ya sea primaria o secundaria. ¿Qué teníamos para esos pacientes? Pues básicamente lo que se hacía al inicio era incrementarles la dosis de imatinib, pero no todos volvían a adquirir otra vez respuestas citogenéticas. Entonces, con los años, llegan estos otros dos medicamentos, que son dasatinib y nilotinib. Son inhibidores de tirosincinasa de segunda generación. Y pues obviamente tenemos mejores tasas de respuesta. Entonces, un gran porcentaje de los pacientes que ya habían fallado imatinib volvieron a tener otra vez respuestas citogenéticas con estos medicamentos. Y por tanto, se dejó ya en tercera línea el trasplante de células madre hematopoyéticas. Todavía se trasplantan algunos pacientes, pero que fallaron prácticamente a los inhibidores disponibles. O sea, que fallaron a imatinib, que fallaron a nilotinib y que fallaron a dasatinib, o que se diagnosticaron en una fase blástica. Bueno, ahí están comparando qué genera uno y otro. Algo curioso, bueno, no curioso, cosas de las farmacias. Estos dos medicamentos, los estudios que se corrieron para la aprobación en la FDA, se publican en la New England, en el mismo número, el mismo día. Ahí está, dasatinib y nilotinib. O sea que llegaron exactamente igual al mercado. ¿Qué más? Bueno, algo importante con la leucemia mieloide crónica es que yo valoro 3 tipos de respuesta, algo que se llama respuesta hematológica, respuesta citogenética y respuesta molecular. La respuesta hematológica es que normalice su biometría. Y eso se puede lograr más o menos o se logra en un plazo entre 1 a 3 meses de iniciado el tratamiento. La respuesta citogenética es que por cariotipo desaparezca el cromosoma Filadelfia. Y eso más o menos se logra en un plazo de 6 meses a 1 año. Y la otra es una respuesta molecular. La respuesta molecular es que yo ya no detecte el gen de fusión, o sea, el BCR-ABL mediante una PCR. Y es realmente con ese estudio con el que nosotros damos seguimiento de respuesta terapéutica. Entonces, le estamos haciendo periódicamente ese estudio
para ver cuándo alcanzaron respuesta y para ver si en algún momento durante todo el tratamiento la pierden, para detectarlos de forma temprana y no cuando ya traen otra vez 300,000 leucos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Seguros? Actualmente ya hay estudios, bueno, de hecho ya los 3 inhibidores ya son de primera línea, o sea, puedes usar imatinib, nilotinib o dasatinib independientemente, con el que tú quieras iniciar. Y actualmente ya se corren estudios de pacientes que ya se les suspenden los inhibidores y algunos han mantenido la respuesta. El estudio tiene un seguimiento a 2 años y más o menos tienen como una tasa del 40% de pacientes que ya se pudieron suspender los inhibidores. Entonces, a lo mejor, pues pronto vamos a estar ante ya la curación de la leucemia mieloide crónica. Y les digo, son pastillas literalmente, no se les da quimioterapia. Solamente pues necesitan tener un buen apego terapéutico. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Entonces, si se fijan, esta es como más o menos agresiva que las agudas, excepto si les llega ya en una fase blástica. Ahí sí, pues se comporta exactamente igual que las agudas, incluso con peor pronóstico, porque ¿se acuerdan que les dije que toda aquella leucemia que proviniera de algo le iba mal? Pues la fase blástica no es la excepción. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, les paso lista y acabamos. Mañana vemos la otra crónica, la leucemia linfocítica crónica.